El mensaje que les traigo en esta noche lo he titulado Cristianos sobre la alfombra roja. Yo me imagino que ya con el título ya se hacen a la idea de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Es fácil deducir de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Eso es, quiero que antes de entrar en materia, quiero hacer una introducción explicando un poquito la historia de lo que nosotros hoy conocemos como alfombra roja, ¿verdad? Porque tiene un, un periodo de tiempo de que se utiliza. No se empezó utilizando como lo conocemos en el día de hoy, pero quisiera hacer un breve repaso de lo que es la historia de la llamada alfombra roja que hoy conocemos. Este nombre se remonta a los tiempos de los griegos. Nació con los griegos. Usted sabe que con los griegos nació mucha. De hecho, nosotros somos impactados. La mayor parte del impacto que tenemos de hoy en día ha sido a través de los griegos. De todas las civilizaciones anteriores también ha quedado un remanente. Pero uno de los imperios o de las culturas que más ha impactado nuestra sociedad actual ha sido los griegos, porque ellos manejaban mucho lo que era la sabiduría, el conocimiento, eran les gustaba mucho el conocer cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, a través de los griegos se empezó a aparecer este término, porque era una necesidad de caminar sobre un suelo que no haya sido tocado por los súbditos. O sea, era para gente que tenía una clase muy alta. Antes de que la alfombra roja sea testigo de los mejores looks de las celebridades, como hoy lo conocemos, celebridades de películas y todo este asunto, de los premios, estas contenían los pasos de los dioses griegos, según ellos, ¿verdad? Según en la cultura griega. El primer registro de ello está en la epopeya griega, la Orestiada se llamaba, escrita por Estiquelo en el año 458 aproximadamente antes de Cristo. Cuando Agamenón regresaba de la guerra de Troya y su vengativa mujer planeó algo que era Clitemnestra, son nombres un poquito complicados, extiende ella sobre el suelo cuando él viene, para que él, cuando venía entrando en su caballo, no pisara el suelo sucio. O sea, era como exaltar a ese hombre sobre una alfombra roja, o sea, para que el pueblo viera como alguien especial a este hombre, como que no era del común, ¿verdad? Sino que era alguien que se podía notar que era alguien que resaltaba sobre las demás personas. ¿Qué simboliza la alfombra roja? Bueno, la alfombra roja simboliza prestigio, lujo, aristocracia y opulencia. O sea, todo lo que podemos hallar, por decirlo así, poniéndolo en un contexto actual, yo no sé si ustedes saben que la sociedad se simboliza en una pirámide, donde abajo están los de clase más baja y los de arriba están en la parte pequeña, y es una realidad porque se conoce que alrededor de casi el 50% de todas las riquezas del mundo están en manos de un 1% de la población mundial. O sea, es esa cúspide de la pirámide. Y precisamente es reflejando ese prestigio, esa opulencia de las personas más poderosas del mundo, que hace alusión a la alfombra roja. No a las personas de abajo, no, esas no, sino que es para resaltar
a los que están en la pirámide, en la parte más alta de la pirámide. Desde la antigüedad, quienes caminaban por la alfombra roja tenían un acceso privilegiado. Eran los reyes quienes no pisaban el suelo por donde caminaban. Al considerarse sucio, por supuesto no eran calles como las que tenemos ahora, que ya ahora son pavimentadas, eran calles de barro, las mejores eran hechas de piedra, pero sí había mucho barro en ese entonces se consideraba indigno que un rey caminara y se embarriara los zapatos, entonces muchas veces se colocaba una alfombra a la llegada de un lugar importante para hacerle un reconocimiento especial. La primera vez que se utiliza en Hollywood, porque es donde nosotros la conocemos actualmente, como la alfombra roja, ¿verdad? Se usó en el 18 de octubre de 1922 y la película era Robin Hood. Ahí fue la primera vez en Hollywood que se utilizó la alfombra roja. Así fue como el actor Douglas Fairbanks y Wallace Beery caminaron por una alfombra que simbolizaba, como decía anteriormente, lujo, poder y garantía de atención, que esto es muy importante, garantía de atención. ¿Por qué? Porque era imposible que alguien que caminara en una alfombra roja no tuviera las miradas de las personas y se considerara como alguien digno a quien admirar. Incluso en nuestra actualidad podemos ver que muchas de las personas que ven a estas personas caminando por una alfombra roja, ven a estas personas como ídolos. Y no solamente estamos hablando de forma literal, las que caminan en una alfombra roja literal, porque no estamos hablando de algo literal. Porque muchas veces podemos ver personas caminando en una alfombra roja, pero no de una forma literal, sino en su mente, en su corazón. Y de eso es lo que quiero yo venir a hablar hoy, poniendo esto como una figura, porque así hablaba nuestro Señor usaba las figuras, usaba el campo, usaba todas estas cosas para que nosotros entendamos de qué realmente habla el mensaje del Señor. Porque una alfombra roja es una simple alfombra, pero realmente ¿qué hace en el corazón del ser humano cuando algo como eso se le presenta? Porque yo les puedo garantizar, mis hermanos, que cada uno de nosotros tiene eso implantado en el corazón, tanto ustedes como yo. Porque el ser humano, desde que nace, quiere llamar la atención, quiere ser reconocido. Y esa es una de las cosas con las cuales nosotros debemos luchar. Unos en mayor medida, otros en menor medida. Pero eso es parte de lo que nuestra naturaleza posee y con lo cual debemos luchar. Y de eso quiero desarrollar el tema el día de hoy. Quiero irme a Isaías 42. El numerito sí lo vi chiquitito, voy a ver cuál es. Creo que es verso 8, porque le puse un número chiquitito. Me imagino, bueno, los que lo pueden buscar en el teléfono, lo buscan, y si no, pues ahí me siguen en la lectura. Isaías 42, verso 8, si no me equivoco. Dice así: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Estas son palabras del Señor, y eso deja muy, pero muy claro que el Señor no comparte la gloria de Él con absolutamente nada ni nadie. La gloria del Señor es exclusivamente para Él. No es una opción para nosotros, es un mandamiento que debemos cumplir, que debemos entender
y que debemos analizarnos a nosotros mismos. No solamente es, si el Señor demanda esto y dejarlo ahí como en el aire. Eso está hecho, mis hermanos, porque yo sé, bueno, no es una palabra muy correcta decir yo sé, porque solo Dios conoce cada cosa, cada corazón. Pero en mi corazón pienso que cada uno de los que estamos aquí anhelamos servirle al Señor, anhelamos honrar al Señor. Pero estamos aquí no porque en nuestro corazón no haya un deseo, porque sí lo hay, yo sé que sí, el Señor ha mostrado frutos en cada uno de nosotros, de que nosotros queremos honrar al Señor. Pero el problema muchas veces no es que no lo queremos honrar, es que muchas veces hay cosas que no conocemos y no hemos analizado dentro de nuestro corazón. Y resulta que hay cosas que ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta que estamos haciendo mal. Y por eso es importante la palabra del Señor, porque ella es la que nos redarguye de pecado. Porque muchas de las cosas, de las conductas equivocadas que hemos tenido a lo largo del tiempo, no ha sido porque haya sido de una manera voluntaria o de una manera retadora hacia Dios, sino que muchas conductas nos hemos sentado ahí cuando se predica desde aquí y le decimos al Señor, Señor, perdónanos porque yo he tenido esa conducta y yo no sabía que te estaba ofendiendo. Porque hay cosas que pareciera fáciles de deducir que para Dios no son honrosas. Pero realmente si nosotros nos vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que nuestro corazón es engañoso y que muchas de las cosas que a nosotros nos parecen buenas, para Dios no son buenas. Entonces por eso debemos exponernos a la palabra, por eso debemos constantemente estar revisando, porque podemos ser engañados por nuestro propio corazón creyendo que estamos honrando a Dios con lo que estamos haciendo. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, del verso 1 en adelante. Y vamos a ver de dónde nació todo esto. Porque esto no nació con la historia de la alfombra roja. Esto es algo que está desde antes de que incluso el ser humano fuera creado. Ezequiel 28, verso 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, entre un paréntesis, aclarando lo que le está diciendo. En este caso se está refiriendo al rey de Tiro, pero como una figura, porque realmente es a Satanás que se le está hablando aquí. Dice, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. En el verso, vamos a abrir hasta el verso 14. Porque vamos a ver que aquí, que realmente está hablando de Satanás. ¿Por qué? Porque en el verso 14 lo aclara, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel nos habla una parte de la historia que nosotros no podemos conocer si no es a través de la escritura, porque estamos hablando incluso de cosas que sucedieron antes de que el hombre fuera creado. Estas cosas sucedieron en el cielo, pero hay otra parte que es como el complemento de lo que sucedió ahí en ese momento, que está en Isaías 14, que habla de lo mismo, pero nos complementa mejor, nos complementa más todavía acerca de lo que sucedió con Satanás allá en el cielo. Aquí dice que él dijo, yo soy un Dios. Satanás quería tener una posición como Dios.
Pero vamos a ir a Isaías 14 para ver prácticamente la misma historia, pero que nos relata un poquito diferente. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eras hasta el Seol, y a los lados del abismo. Es importante saber que ninguno de los pecados, tanto en el caso aquí de Satanás como de nosotros, como pecadores, hay pecados que no vienen aislados. Yo no sé si ustedes han analizado que todo pecado no solamente o proviene de otro pecado o lleva hacia otro pecado. No hay pecados que se pueda decir este pecado viene solito. Es como un combo, ¿verdad? El pecado se manifiesta de esta manera. Si nosotros mentimos, arrastra un montón de otros pecados porque por consecuencia de este pecado tengo que cometer más pecados para lograr mantener el primero. La raíz del por qué se miente es otro pecado. Puede ser avaricia, puede ser orgullo, puede ser desobediencia. O sea, siempre podemos ver que cada pecado está ligado a otros pecados. Entonces, en el caso de Satanás, lo que motivó su corazón fue la soberbia y la rebelión. Pero ¿qué fue realmente el motivo en su corazón? Porque lo que podemos ver es que él se rebeló contra Dios, porque él era soberbio, pero había una motivación en su corazón para llegar al punto en que llegó. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 4, en el versículo 5, cuando el Espíritu de Dios dice que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Para ver lo que Satanás quería lograr en esa tentación que le mostró, que le presentó a Jesús. Porque Satanás no ha cambiado, él sigue siendo el mismo corrupto, el mismo que tiene los mismos anhelos que tenía allá, solo que él está derrotado. Ya él sabe que él no puede lograr nada porque Dios ya venció. En el verso 5 dice así: entonces el diablo lo llevó, hablando de Jesús, a un lugar alto y le mostró en un instante, dice, todos los reinos del mundo a Jesús. Sobre estos reinos y todo su esplendor, y le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo le fue entregada a Satanás esa autoridad? Bueno, allá en el Edén, cuando el hombre le entregó todo lo que Dios le había dado al hombre para que administrara, el hombre voluntariamente le dice a Satanás: esto te lo entrego a ti, ¿verdad? Porque se dio ante el engaño, primeramente hacia la mujer, y después el hombre voluntariamente cedió lo que Dios le había dejado a él como herencia. Dice: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Aquí vemos que aquí sale del corazón de Satanás lo que realmente él quería desde el principio. Si me adoras, le dice al Señor. ¿Qué era lo que él quería en el principio? Él quería ser adorado como Dios era adorado. Él no quería estar en una posición más abajo de la que
de la que Dios tenía. A Dios todos los ángeles del cielo le adoraban. Pues él sintió un deseo de que él también podía ser adorado, que él era bello, que él tenía capacidades, que él podía hacer algo por lo cual era digno de ser adorado. Y esto lo trae, lo presenta y se lo presenta al mismo Dios, a Jesús mismo. Le dice, si me adoras, te voy a entregar todos los reinos. Porque eso está dentro del corazón de Satanás. Él sigue persiguiendo eso, él sigue queriendo que nosotros lo adoremos. Pero eso no está exclusivamente en Satanás. Porque cuando el hombre le cedió lo que Dios le había entregado al hombre, parte de ese deseo está en el hombre caído. El hombre siempre ha querido ser reconocido, ser adorado, estar por encima de los demás para que los demás, y es curioso, porque el hombre quiere ser adorado, pero a la vez el hombre tiene algo con lo cual Dios lo creó que lo hace un adorador. Todo hombre adora. Si no es a Dios, va a adorar cualquier cosa. Y uno de los problemas es que cuando no tiene que adorar, se adora a sí mismo. Se hace un ídolo de sí mismo. Se ama tanto que cree que él es digno. Cuando digo que cree, no es que estoy excluyéndome a mí, por supuesto que no. Estoy hablando de un hombre como un todo, ¿verdad? Incluyendo a hombres y a mujeres. Entonces eso está en el corazón del ser humano. De ahí debemos partir de que ninguno de nosotros estamos exentos de caer por ignorancia o voluntariamente en esta situación. En el caso de nosotros los creyentes, puede ser algo más sutil, no tal vez algo tan fuerte como lo vemos con Satanás, ¿verdad? Que él se rebeló contra Dios. Él lo hizo de una manera que para nosotros hoy nos pareciera muy fuerte. Él, conociendo quién era Dios y conociendo su poder, su majestad, todo lo que él conocía, ¿cómo fue que él tomó esa decisión tan radical? Nosotros como creyentes no vamos a llegar a ese extremo si realmente hemos creído en Dios y sabemos que si nosotros caemos en una de estas conductas, pues Dios no va a quedarse de brazos cruzados. Dios no va a dejar el impío sin su justo castigo. Pero hay formas más sutiles en las que podemos caer en esta conducta sin que nos demos cuenta. Entre comillas. Porque en nuestro corazón mora el Espíritu Santo y no podemos pasar por alto de que Dios nos advierte a través de su palabra y nos hace saber cuando estamos actuando de una manera equivocada. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel, dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay un buen deseo en anhelar el obispado. Eso es algo bueno. Pero Pablo en el verso 6 hace una pequeña aclaración, algo importante de tomar. O sea, el obispado, el servicio al Señor a través ya sea de un pastorado, no es que sea malo. Dice que es buen deseo. Pero en el verso 6 hace un llamado de atención y dice, no, brincándonos unos versos, ¿verdad? Pero él dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Es un creyente nuevo. Una persona que no tiene madurez suficiente. Porque dice, no sea que envaneciéndose caiga en la tentación, en la condenación del diablo. ¿Por qué sucede esto? Una persona que no tenga suficiente madurez espiritual, es importante que no ocupe cargos como el que Pablo nos está diciendo aquí, un obispado. ¿Por qué?
Porque fácilmente una persona que no tiene madurez espiritual, hablándolo de una forma popular, se le pueden subir los humos y creerse más, o más no, creerse algo, porque realmente cuando nosotros entendemos que el servicio al Señor no es porque vamos a hacer algo si le servimos al Señor, porque aquí el único quien es alguien es el Señor. Nosotros solamente somos servidores. Y no porque ocupemos una posición de responsabilidad delante de la iglesia, nos hace ni más ni nos hace menos. Pero una persona que no tenga suficiente madurez espiritual puede caer, dice, en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque puede sentirse en una posición en la que cree que es superior a los demás por lo que está ejerciendo y no entendiendo que él es un simple servidor. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Y esto solamente es un ejemplo, porque tanto para el obispado como para cualquier función en la iglesia, tanto en el servicio del canto, en el servicio de cualquier cosa que se vaya a hacer, el encargado hasta de lo más pequeño hasta lo más grande, tiene que hacerse en el entendido que aquí el único que merece adoración es Dios. El ser humano no puede ocupar en ningún momento ninguna posición en la cual sea exaltado. Ahora, no podemos tampoco obviar de que, como lo hemos hablado muchas veces y el pastor lo ha aclarado muy bien, en que puede haber reconocimiento de lo que Dios hace en una persona. Pero una cosa es el reconocimiento y otra cosa es poner a esa persona en una posición que Dios no lo ha puesto. Ahora, hasta para un reconocimiento, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque un mal reconocimiento a una persona que no tenga suficiente madurez espiritual puede tomarlo de una manera equivocada y nosotros debemos tener discernimiento de a quién se le puede dar un reconocimiento y a quién no. Y no porque no lo tenga, sino que si yo sé que la persona no tiene suficiente madurez espiritual y que lo que voy a hacer es que esa persona se envanezca, entonces mejor evito. Porque se necesita un proceso de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios para que la persona se dé cuenta de que realmente nosotros sin Dios no somos nada. Por más posición que, entre comillas, podamos tener aquí en la tierra, por más que nosotros podamos incluso ir hasta las naciones y ir y que el Señor llame a miles de personas, eso no nos hace diferentes a cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados, en absolutamente nada. Porque aquí el único que merece adoración, por eso que ese hombre pueda hacer, es Dios, no es ese hombre. En Mateo, capítulo 6, verso 1, vamos a hallar, disculpa, me voy a tomar un poquito de agua. Mateo capítulo 6, verso 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Son palabras de Jesús. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Situaciones que se estaban dando con los fariseos. Los fariseos, hacían muchas cosas delante de los hombres, pero no para honrar a Dios, sino para ser visto por los hombres, para tener reconocimiento del pueblo. Es curioso que todavía hace unos días escuché yo a un estudioso judío, lo he escuchado un poco porque él es muy respetuoso para hablar, pero alguien le hizo una pregunta acerca de los fariseos y lo que Jesús había dicho acerca de los fariseos, precisamente de todo esto, de la hipocresía que había en los fariseos, no en todos, en algunos.
Y este hombre precisamente pareciera que como que estuviera trasladado al tiempo de ellos. ¿Por qué? Porque lo primero que él decía era que los fariseos eran personas que lo que ellos mostraban, eso era. O sea, que lo que Jesús decía no era correcto. ¿Por qué? Porque era lo que ellos veían. El pueblo realmente veía a estos hombres y los veían como gente verdaderamente justa. Ellos se paraban a orar, ellos daban limosnas. Bueno, la escritura lo dice como limosnas, pero estamos hablando de ofrendas. Y ante los ojos de los hombres, los fariseos eran como casi inalcanzables. Tenían un estatus que el hombre promedio que no era sacerdote podía llegar. Era en el caso de nosotros, Jesús mismo, en el cual poner la mirada. Y esto lo estaba diciendo un hombre que vive en nuestros tiempos, pero ese concepto tiene incluso un hombre de nuestros días. ¿Por qué? Porque en el judaísmo eso se da. Por supuesto que nosotros lo conocemos de otra manera porque sabemos que Jesús no hablaba mentiras. Si Jesús dice que ellos eran hipócritas, era porque eran hipócritas. Él los conocía, él conocía sus corazones. Por eso sabemos que ellos eran hipócritas. Si no, nosotros mismos pudiéramos caer en el mismo error. Porque nosotros fácilmente nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos. Ahora, nada de esto yo lo estoy diciendo para que nosotros andemos juzgando a los demás. Porque cada uno de nosotros debemos aprender que la palabra de Dios no está hecha para que andemos revisando a los demás. Está hecha para que nos revisemos a nosotros mismos. Solo que estos son ejemplos para que nosotros podamos ver la conducta nuestra dentro de la iglesia. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo con los fariseos. Pero la advertencia que dice Jesús, en el verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, no es que no se pareciera que hubiera una prohibición de hacer justicia delante de los hombres. Eso suena como extraño. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que ir a ocultarme para que nadie me vea cuando voy a hacer justicia? No, no es eso lo que está diciendo Jesús. Es importante ver el contexto de por qué Jesús dijo eso. Y más adelante lo aclara. Porque dice, para ser vistos por ellos. ¿Cuál era el problema? ¿El problema era porque lo hacían delante de los hombres? No. El problema es que lo hacían delante de los hombres para ser vistos por ellos. Para que los demás dijeran, mire qué hombre más justo, qué hombre más santo. Y pareciera increíble que alguien se pueda jactar de esta manera de algo que realmente nosotros no podemos tener jactancia. Yo puedo ver, digamos, muchas personas que caen en este tipo de cosas en muchas otras áreas. En área económica, con el trabajo, con lo que tiene, con los estudios, con profesiones, con muchas cosas. Pero hoy en día, mis hermanos, esto se da también en la iglesia, gente que se exalta a sí mismo y no está honrando a Dios, sino que se está honrando a sí mismo por posiciones que tiene, muchas veces autoposiciones, porque muchas veces hay personas que están sirviéndole a Dios porque ellos mismos tomaron la decisión de hacer cosas que Dios no ha llamado a hacer. Y estas personas estaban haciendo eso. En el verso 2 vamos a ver uno de los ejemplos. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no haga bulla, no llame la atención para que los demás lo vean. Como hacen los hipócritas,
en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. ¿Por qué Jesús los llama hipócritas? Bueno, porque primero aclarar la palabra hipocresía. Bueno, ya que yo creo que casi todos lo conocemos. Prácticamente era una profesión que se daba en aquel entonces, que era ser como un tipo de actor, ¿verdad? Un actor es alguien que delante del público muestra una forma de ser, una forma de vivir o una forma de actuar, pero en su vida es otra. Una persona puede estar triste, pero delante del público tiene que, si es algo que tiene que ver con risas o con chistes o cualquier tipo de estas cosas, tiene que mostrar eso. No puede mostrar su tristeza, ¿verdad? Tiene que mostrar incluso lo que no es. Bueno, de esta forma él les llama hipócritas, porque el fin de ellos no era realmente dar limosna por gratitud. Ellos daban limosna, pero ellos no daban limosna por gratitud a Dios, ni con fe, sino era que realmente el fin de ellos era tener reconocimiento de parte de las personas. Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes hacen esto para ser vistos, pero realmente eso no es lo que ustedes en su corazón tienen. El hombre tiene un anhelo por reconocimiento y es capaz de mostrar caras que realmente no son sus propias caras. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nosotros, delante de las demás personas, podemos aparentar cosas que no es lo que en nuestro corazón tenemos. Y yo puedo garantizar que en nuestra forma de vivir, en nuestras casas, para decirlo más claro, nosotros tenemos una forma de vivir en lo privado de nuestras casas y otra forma de vivir cuando la gente nos está viendo. Yo creo que ninguno de nosotros nos salvamos de eso. ¿O es que nosotros actuamos en lo privado y en la calle actuamos de la misma manera? Yo creo que no. Yo creo que nosotros como seres humanos siempre tenemos una doble cara. Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, he salido de mi casa molesto por algo, ya sea con mi esposa, ya sea con uno de mis hijos, o ya sea con otra persona, y llego delante de las demás personas y como si nada hubiera pasado. Y yo le garantizo que cada uno de nosotros en algún momento nos ha pasado. ¿Por qué? Porque delante de las demás personas a veces tenemos que mostrar lo que no somos. Porque no queremos quedar mal en apariencia, porque eso nos pone en una situación que no es favorable para lo que los demás ven, para la visión que tienen los demás acerca de mí. Es curioso que el hombre quiere reconocimiento, pero muchas veces el hombre no da el paso de exponerse delante del público, y no estoy hablando solamente aquí, estoy hablando en muchas áreas, porque no quiere pasar vergüenza. Y es que la vergüenza es como la parte contraria del reconocimiento. Y muchas veces, por evitar ser avergonzados, por no llevar esa parte contraria de lo que es el reconocimiento, entonces mejor no me expongo. Entonces decimos que una persona es tímida,
cuando realmente lo que hay es un orgullo propio de no mostrar lo que realmente es en sí mismo, para que los demás no vean realmente quién soy yo, si me equivoco, si hago las cosas de una manera no muy correcta. No, mejor no, porque va a mostrar una cara que yo no quiero que los demás vean, porque yo quiero que me vean de la mejor manera posible, porque yo quiero que realmente los demás tengan un concepto lo mejor que se pueda, porque la otra parte a mí no me gusta mucho, porque no quiero mostrar realmente lo que soy. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en esa área. Nosotros, Dios nos pide integridad. Y cuando se habla de integridad, se está hablando en todas las áreas de nuestra vida, no solamente cuando la gente nos ve. No solamente cuando queremos mostrar una apariencia que no tenemos. Hay muchas áreas en la actualidad en las cuales, pero hablando de la iglesia, en las cuales el hombre está queriendo tener una relevancia mayor a la que, o no mayor, una relevancia, porque realmente el hombre no debe tener relevancia en las cosas del Señor. No puede tenerla. Pero hay muchas áreas en la actualidad en la cual el hombre está trasladando la adoración que le corresponde a Dios, se la está trasladando a sí mismo. Porque el motivo muchas veces es el aplauso. El motivo es querer caminar sobre una alfombra roja para que la gente lo vea, para que la gente diga qué carga que es, para mostrar algo que no se es. Porque si Dios dice que nosotros somos polvo y por eso no nos destruye, ¿cómo nosotros vamos a jactarnos de que somos algo? Estaríamos diciéndole a Dios, Dios, usted es un mentiroso. Yo sí soy algo. Lo mismo, el mismo pensamiento que tenía Satanás, porque él decía que él era como Dios. Cuando él era una criatura que tenía que estar sometido. Cuando digo sometido es que él tenía que estar bajo la autoridad del que sí es Rey de Reyes y Señor de Señores, al igual que nosotros. Entonces tenemos gente cantando, predicando, incluso cocinando o haciendo actividades para la iglesia que están ahí porque la gente le dice qué carga que sos. Tenemos gente haciendo conciertos porque tiene una voz preciosa y eso podemos reconocerlo. Gente que tiene una voz privilegiada que Dios se le ha dado para que le adore realmente. Y vemos lastimosamente gente aplaudiendo, pero no le está aplaudiendo al Señor. Muchas veces se está aplaudiendo a ese hombre que está ahí. Y ese hombre que está ahí, muchas veces ese aplauso se lo echa a sí mismo. Porque no ha entendido que el único que merece la gloria y la honra es el Señor. Él es el único. Entonces es de ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Y muchas de estas personas están ahí haciendo actividades o está predicando o está cantando y está haciendo muchas cosas en la iglesia, pero si alguien se le acerca y le dice no me gusta cómo hace usted las cosas, entonces se va. ¿Por qué? Porque ya entonces hay alguien que me está diciendo, no, es que le tocó el punto débil. A mí no me gusta que no me reconozcan lo que yo estoy haciendo. Si una persona entiende que lo que está haciendo es para la gloria y la honra del Señor, la pregunta es, ¿por qué se debe molestar si alguien le dice que no le gusta lo que está haciendo? A mí me molestaría que el Señor, me dolería que el Señor llegue y me dice, René, no me gusta cómo estás haciendo eso. ¿Qué debo hacer? Irme.
No, lo que tengo que hacer es arrepentirme si estoy haciendo algo mal. Pero eso es lo único que a mí me debería mover de cambiar mi forma de hacer las cosas. Si yo estoy haciendo las cosas y están conforme a la palabra, perdonen la expresión, pero si a alguien no le gusta, yo no lo estoy haciendo para adorar a esa persona. Estoy haciendo porque yo tengo que tener claro que el que estoy adorando es a Dios, no es a ningún hombre. Entonces, cuando una persona se va porque le dicen que algo está haciendo mal y no quiere cambiar, una de dos, o el que le dice que está haciendo algo mal no ha entendido, tal vez porque no ha revisado la palabra de Dios, o realmente sí no lo está haciendo bien. Pero si la persona no lo está haciendo bien, tiene que revisar a la luz de la palabra si él está equivocado o es el hermano que está equivocado. Son dos posiciones que tenemos claro. Pero entonces se van porque lo que quieren es que la gente les reconozca, le aplauda. Y el Señor dijo, ya, si tienen su aplauso, ya no hay recompensa. Ya no hay más. De hecho, Jesús mismo le dice a los fariseos que ellos son como sepulcros blanqueados por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Esas son palabras muy fuertes, mis hermanos, pero son verdad. Nosotros creemos que nosotros somos diferentes a los fariseos, que esas conductas ellos las tenían y nosotros hoy sí somos santos, hoy ya no caemos en eso. Tenemos que analizarlo, mis hermanos, si realmente a la luz de la palabra Dios tiene mucho que llamarnos la atención. Si estamos viviendo de apariencia o estamos siendo íntegros en nuestra forma de vivir, sin importar si lo que yo soy lo ven los demás y no me aplauden. Porque realmente nosotros no estamos aquí para que los hombres nos aplaudan. En Gálatas capítulo 1, Pablo hace, yo no tengo, aquí no sé ni qué hora es, ¿verdad? Esperemos que no se me pase demasiado. Ok. Gálatas capítulo 1, bueno, es que voy como por la mitad. Gálatas capítulo 1, verso 10. Dice así: yo no busco la aprobación de los hombres, dice, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Son palabras que Pablo dice y está poniendo en un contexto muy, muy serio. O sea, si yo quiero agradar a los hombres, dice, ya no puedo ser siervo de Cristo. Pero tenemos que ver qué es lo que Pablo está diciendo, porque entonces podríamos decir, bueno, entonces yo con los hombres no tengo nada que ver, no, a mí no me importa lo que piensen los hombres y entonces solo a Dios. Pero tenemos que analizar realmente lo que Pablo está diciendo, porque él no está diciendo que no tengamos que ser testimonio, porque en otros textos de la Biblia nos dice que nosotros somos cartas abiertas, que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. No podemos descontextualizar lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo lo que viene diciendo es que los Gálatas habían empezado a ponerle el oído a un evangelio que algunos estaban torciendo y que no era el evangelio de Cristo. Entonces Pablo les dice que él les viene a hablar el verdadero evangelio. Y si, en otras palabras, si él viene a predicar el verdadero evangelio y si a alguno no le gusta, es problema de él. Pero él está llamado a predicar el verdadero evangelio. Porque él viene a servir a Dios, no a los hombres. Él no va a moldarse a predicar un evangelio torcido para que le aplaudan, para quedar bien con los hombres. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces él está dejando totalmente de lado
el aplauso de los hombres. Y ese es el verdadero concepto que nosotros debemos tener de Dios y de su palabra. De que nuestra responsabilidad es hablar de Cristo, predicar la palabra de Dios, ser testimonio viviendo esa palabra de Dios. Y si a alguien no le gusta, y si alguien dice que yo lo que hago, lo hago mal, o lo hago feo, o lo hago lo que sea, no me importa, porque yo no estoy aquí para que la gente me aplauda. Muchas veces uno se autoexamina en esas situaciones donde dice, ¿lo habré hecho bien? ¿No habré hecho el ridículo? Porque uno se analiza, mis hermanos. Una de las cosas que me ha costado a mí más es esto, venir aquí, pararme delante de ustedes y exponer la palabra. Pero yo he ido entendiendo que mi trabajo es exponer la palabra. Yo puedo tartamudear, puedo equivocarme muchas veces, tal vez en una lectura, puedo no lucir muy atractivo aquí ni nada de eso. Pero eso no es lo que importa. Porque yo no estoy aquí para que la gente me aplauda. Estoy aquí porque Dios me ha llamado a servirle y para que ustedes le aplaudan al Señor. Para que ustedes sean edificados con la palabra del Señor. No para que me vean a mí. Yo solo soy un instrumento. El pastor es un instrumento. Y cada uno de ustedes cuando vienen aquí o cuando le hablan a alguien, es solamente un instrumento. Pero a nosotros nos da temor a veces de equivocarnos. Nos da temor de dar una apariencia que no es la que queremos mostrar. Si nosotros entendemos lo que significa el Evangelio y que realmente las apariencias no tienen nada que ver con el Evangelio, cuando nos vamos a Mateo 5 y empezamos a leer las bienaventuranzas, nos damos cuenta de que nada de aquí, nada de la Escritura, nada del Evangelio no tiene nada que ver con reconocimiento delante de los hombres. Por el contrario, es totalmente, no sé si la palabra es correcta, antagónico. Creo que es algo que es contrario, ¿verdad? Voy a leerlo rápidamente y díganme si en algún momento ustedes ven aquí que Jesús está hablando de hombres que tienen reconocimiento. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza con pobres de espíritu. Eso no es muy aplaudible, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, aquí vamos viendo que son palabras que para nosotros no nos suenan como muy atractivos. Por lo menos para la humanidad, nosotros ahora entendemos que realmente este es el Evangelio. Pero para el mundo esto es un tonto. El que vive de esta manera es un tonto. ¿Cómo es que usted se va a dejar que lo humillen? ¿Cómo es que se va a dejar? Ahora, no es que estoy diciendo que nosotros debemos dejar que nos humillen. En el sentido de la palabra de que vamos a meternos para que nos digan cosas feas o cosas así, no. Pero si alguien lo hace, si alguien habla cosas feas contra nosotros, dice la palabra que nos hace bienaventurados. Pero para el mundo somos unos tontos porque no nos defendemos. Entonces eso no es digno de ser aplaudido, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que
padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso no es como de alguien que va caminando por una alfombra roja, ¿verdad? ¿No suena parecido? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ahí está la recompensa, no de un ser humano, la recompensa del Eterno, del Todopoderoso. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vemos que aquí el Señor nos está hablando de que hay un abismo entre lo que se está viviendo en la iglesia de nuestros días, donde muchas personas han tomado lo que realmente podemos llamar como responsabilidad delante de Dios para ponerlo algo que es contrario a la palabra de Dios, donde hay personas que se proclaman profetas, se proclaman, ¿cómo se llaman? Apóstoles, pero no lo hacen por honrar a Dios, lo hace porque la gente los llaman, ahí viene el profeta, ahí viene el apóstol. Y la gente cae porque, como le decía anteriormente, el hombre está hecho para adorar. Y cuando el hombre no conoce a Dios, no conoce las Escrituras, va a adorar lo primero que se le atraviese. Claro, estas personas aprovechan la oportunidad de que el hombre tiene esa condición y caen en la condenación del diablo. Entonces, vemos realmente que la verdadera adoración a Dios no tiene nada que ver con el reconocimiento de los hombres. Si alguien reconoce, como en el caso de nosotros, que muchos de nosotros le decimos al pastor, muchas gracias porque usted es un instrumento del Señor, pero como le decía al principio, nosotros sabemos que hay madurez para saber reconocer y canalizar lo que se le está diciendo. Pero si no se hace, si nadie nos reconoce absolutamente nada, bendito Dios, porque nosotros no estamos aquí para que nadie nos reconozca nada. Estamos aquí porque Dios ha dicho que si nosotros le honramos a Él, Él nos va a honrar a nosotros. Y ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya tenemos un regalo que no nos va a ser quitado. Un regalo que fue pagado con la sangre de Cristo. Y no hay nada ni nadie, ninguna recompensa de ningún hombre puede compararse con eso. Pero tenemos que tener claro que nosotros tenemos una condición caída y que tenemos que estar revisándonos en el día a día. Porque, como decía, por eso estamos aquí. Estamos aquí porque necesitamos revisarnos todos los días a través de la palabra de Dios, porque somos propensos a ser engañados por nuestro propio corazón. Y en cosas cotidianas, en cosas que creemos que las podemos estar haciendo para Dios, tal vez estamos esperando algo más que lo que ya Dios nos dio, que lo que ya Dios prometió para nosotros. Nosotros no debemos esperar más nada, absolutamente nada. Ya Dios nos dio todo
y nos entregó ya a su Hijo y murió por nosotros, ya nos dio absolutamente todo. Porque tenemos que entender que lo único que tiene poder para transformar nuestros corazones es la palabra de Dios. No es nada que hagan los hombres. La palabra de Dios es la que nos tiene aquí. Por supuesto, el Espíritu de Dios nos ha traído, pero la palabra es la que Dios a través de su Espíritu nos hace poder reconocer lo que Dios pide de nosotros, tanto lo uno como lo otro. ¿Qué va a usar el Espíritu de Dios si no conocemos su palabra? ¿Qué nos va a recordar? Como dijo Jesús, va a venir el otro consolador que nos va a recordar todas las cosas que yo os enseñé. ¿Cómo vamos a saber qué son esas cosas si no estudiamos la palabra? No van a venir por arte de magia. La palabra es la que tiene el poder de hacer que un pecador como nosotros adore a Dios realmente como Él merece ser adorado y que deje de esperar dádivas de los hombres. La que tiene el poder de dar vida cuando estábamos muertos. Entonces analicémonos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Realmente lo hacemos para Dios genuinamente? ¿Realmente nos hemos analizado y hemos concluido en nuestro corazón que realmente lo que nosotros estamos haciendo, sea lo que sea, si le estamos sirviendo, si estamos ofrendando, si estamos predicando, si estamos cantando, si estamos lo que sea, realmente lo estamos haciendo para el Señor, por gratitud al Señor, o lo estamos haciendo como los fariseos para que los demás nos vean y nos digan qué carga que es, qué carga que somos. Busquemos realmente nuestro corazón y que nuestro anhelo sea tener la aprobación de Dios y no enfocarnos tanto en los hombres. Debemos amarnos, sí, pero es que todo debe ser a la luz de la palabra de Dios, no con nuestra propia forma de ver las cosas, porque nuestros ojos son engañosos también. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero Dios las ve de una manera diferente. Cuando el Señor fue a ungir al rey de Israel, Samuel lo primero que vio fue aquel hombre grande y dijo, este es. Y el Señor dijo, no, ese no es, porque usted lo que ve es la apariencia, yo veo el corazón. Que el Señor nos ayude de verdad a ir en este proceso de crecimiento que es ser día a día. Porque en este tiempo, como decía Pablo, hay engañadores que distorsionan la palabra. Y hay mucho pueblo de Dios que se está dejando llevar por esta distorsión. Y está adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser instruidos en la palabra lo mejor que se puede, con responsabilidad, con lo que Dios nos ha entregado en su mano, que figuradamente es el candelero que estamos aquí, ¿verdad? Como el candelero que nos alumbra en medio de la oscuridad del mundo, nos alumbra para que podamos ver cómo Dios quiere ser adorado, cómo Dios quiere que nuestro corazón realmente esté entregado en que la honra y la gloria sea para Él. Señor, gracias te damos en esta noche, Señor, que como todas
todos los sábados, Señor, y todos los momentos que tenemos oportunidad de hablar de tu palabra son especiales, Señor. Pero gracias porque eres bueno, Señor, en todo tiempo, Señor. Gracias porque podemos ver tu mano, Señor. Podemos ver, Señor, la grandeza de tu poder, la grandeza de tu majestad, Señor. Y cómo vamos a adorar a alguien más, Señor, que no seas tú, Señor. Porque nosotros somos tan insignificantes, Señor. Somos una mota de polvo, Señor, en el universo, Señor. Y tú que creaste, Señor, todo el universo, creaste todas las cosas que existen, Señor, las visibles y las invisibles, Señor, a veces perdemos la mirada, Señor, de a quién es el que debemos poner nuestros ojos y adorar, Señor. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra nos has mostrado, Señor, que tú eres sobre todas las cosas, Señor. Que tú eres el único, Señor, que merece, Señor, todo nuestro ser, Señor. Toda nuestra adoración, toda nuestra vida, Señor, todo lo que somos. Desde que nos levantamos, Señor, hasta que nos volvemos a levantar, Señor, porque aún cuando dormimos, Señor, debemos alabarte, Señor. No importa las circunstancias, si tenemos calor, si tenemos frío, si tenemos hambre o tenemos dificultades, Señor, en el día a día, si tenemos muchas cosas, Señor, que se pueden presentar, Señor, tú siempre seguirás siendo digno de ser adorado, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta particularidad, Señor, que presentaste en el día de hoy, Señor, que sé que no es casualidad, Señor, porque todo está en completo control, está en tus manos, Señor. Gracias porque podemos ver tu bondad, Señor, en el día a día. Guárdanos, Señor, y llévanos a casa bien, Señor. Guárdanos a cada uno de nosotros, Señor, sea en el carro, sea en el bus, Señor, sea a pie, Señor, porque tenemos que caminar algunos hasta el parqueo, Señor. Guárdanos, Señor, sabiendo de que tú nos cuidas, Señor, de que nuestra confianza está en ti, Señor, en todo momento. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.